Bien, nuevamente buenos días. Vamos a dar inicio con un servicio, con una plática que vamos a tener acerca de cómo se le debe ofrender, cómo se le debe ofrecer el servicio a Dios. Un servicio legítimo y un servicio real. ¿Sí? Y aunque va enfocado muchas veces a las personas que estamos siempre aquí al frente, a los dirigentes, a los pastores, de alguna manera es importante que lo entendamos, que se extiende más allá a todas las personas que también están en preparación, porque eso de decir congregantes, a veces quien no lo ha entendido es bien difícil entender que no podemos estar todo el tiempo sentados en una silla absorbiendo conocimiento, entendiendo la palabra de Dios y posteriormente no hacer nada. Debemos de tener bien en cuenta que el estar ahí sentado es un tiempo de preparación, ¿sí?, de sanación para cada uno de nosotros, pero también es un tiempo en donde vamos a decidir y aprender, uno, cuál es de manera personal, cuál es la causa, el motivo por el cual yo estoy aquí. Hay una razón para que nosotros y cada uno de nosotros estemos aquí, ¿sí? Para los más expertos, los más grandes ya en la fe, los más creciditos en la fe, le llamamos que cada uno de nosotros tenemos un ¿qué? Un propósito. ¿Amén? También otro tiempo de preparación en ese lugar es para que nosotros tengamos ese acercamiento personal con Dios, que podamos conocerlo, que podamos aprender de Él. Hablábamos hace rato con los niños que no es lo mismo que alguien te cuente una película. En primera, porque alguien que te la va a contar, te la va a venir a contar en base a lo que más le interesó. ¿Estamos de acuerdo? En base a lo que él entendió, ¿sí? Y muy probablemente habrá quien le guste en las películas de acción, por ejemplo, las escenografías, las coreografías, y habrá quien diga, estuve muy chafa, ¿cierto? Cada uno de nosotros somos dueños de nuestro pensamiento, obviamente de nuestros gustos, y obviamente somos diferentes, tenemos diferentes gustos. Es por esa razón que no nos tenemos que basar a lo que los otros nos digan. Una y otra vez hemos entendido y hemos hablado, si nosotros no vamos a la fuente, no vamos a poder captar todo el mensaje. Y es importante porque hoy hemos entendido que cuando nosotros vamos a la fuente, nos es revelado un misterio a cada uno. ¿Ven? Entonces, definitivamente, las personas que no se han acercado, no han podido tener la comunión con el Señor, no han podido hablar directamente con Él. Y entonces, si nosotros lo analizamos, somos honestos y lo entendemos, nos vamos a dar cuenta que ahí hay un problema, y un problema enorme, tremendo, porque ni siquiera hay una bendición. ¿Y saben qué es lo peor? Mucha gente prefiere quedarse conociendo al Señor a través de unas prédicas por televisión, muy cómodos en el hogar, no tienen que ir a tanta gente, no tienen que desplazarse, pero sabemos que de alguna manera no funciona así. Ojo, no quiero decir que no por eso puedan ser salvos ni puedan lograr tener más adelante la comunión con Dios, porque si de ellos se despierta el hambre y la sed de conocer al Señor y hacen lo lógico que sería tomar el libro y empezarlo a leer, otra cosa muy grande puede cambiar, otra cosa muy grande puede pasar. Pero desgraciadamente hay un 96% de probabilidades de que les dé flojera, les dé sueño, no sepan ni de qué están hablando, y entonces prefieran mejor verlo en video o directamente la transmisión en la tele. Y entonces nada de lo que aquí se habla en un lugar, nada de lo maravilloso pasará en esa vida, puesto que no es un fuego verdadero. Y a ese punto quiero llegar.
Para que me puedan entender un poquito más de lo que les estoy diciendo, me gustaría que me apoyaran a que nos fuéramos al libro de Levítico 10. Yo lo seleccioné aquí, porque ya ven que aquí tenemos la Biblia de los multilenguajes. Si no tienen inconveniente, lo voy a leer. ¿Todo el capítulo? Todo el capítulo. Por eso, para no estarlo dividiendo, yo me lo llevo rápido. En la mayoría de las traducciones dice el pecado de Nadab y de Abiú. Para entrar en contexto ahorita lo vamos a entender, pero Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. ¿Alguien sabe quién era Aarón en la época de Moisés? Y era un líder, era un sacerdote. Y por ende sus hijos recibieron también la investidura de sacerdotes. ¿Ok? En la traducción del lenguaje actual dice Dios castiga a Nadab y a Abiú. Y esa es la versión que les voy a leer. Amén. Bien, vamos a irnos en un texto fluido para tratar de profundizar y que podamos entender lo que hoy Dios nos quiere mostrar. Créanme, de verdad, es algo hermoso. Dice, Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Tomaron sus hornillas y quemaron incienso en ellos, pero no lo hicieron como Dios lo había ordenado. Así que Dios envió fuego contra ellos y les quitó la vida. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para entender. Si rápido nos vamos a buscar en Éxodo 39, vamos a entender algo que está estipulado en ese capítulo. ¿Quién lo tiene ya? Amén. ¿Quién lo lee? Amén. A ver, vamos a poner atención a algo ahí. 39, Éxodo. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Libación. Muchas traducciones, muchas referencias, muchos dicen, bueno, ¿y qué es libación? Pero vamos a leer en una traducción más, más moderna, y creo que vamos a ir entendiendo. Dice en esta traducción, en la de Dios habla hoy, dice, no ofrezcas sobre este altar ningún otro incienso, ni holocaustos, ni ofrendas de cereales, ni tampoco ofrendas de vino derramado. Notemos que en cualquiera de las traducciones sí vamos a encontrar la palabra incienso, ¿cierto? ¿Qué significa? ¿Alguien tiene idea de qué significa el incienso en lo espiritual? Bien. En algunas culturas, sobre todo los hindú, tienden mucho a prender mucho incienso en las casas porque dicen que con esto se van las vibras malas, los malos espíritus. En pocas palabras, lo utilizan para purificar un lugar. Es también muy conocido que el incienso tiene un aroma muy fuerte y si alguien prende incienso, también lo que son moscos, mosquitos, moscas, roedores, incluso animales rastreros van a salir huyendo porque el aroma es tan fuerte que se van. Hay personas muy sensibles de la nariz que empiezan a toser. Yo en lo particular, cuando llego a leer incienso, me empiezo a sentir como que me quiero marear, como que me siento mareado y me quiero... Entonces le tengo yo una cierta respeto al incienso en ese aspecto, y en lugares en donde hacen limpias y todas esas cosas, yo no me puedo ni acercar. Gracias a Dios por el incienso, ¿no? Porque me empiezo a sentir mareado. Dígame. ¿Y nosotros lo podemos usar? Voy para allá. No coman ansias, yo sé que esto se pone. Entonces, en la mayoría de culturas se ocupa el incienso para purificar ambientes. Desgraciadamente también para
tipo de cosas como lo que son las brujerías, las religiones ocultos a los santos. ¿Sí? Pero ¿con qué intención hacen esto? Bueno, el incienso tiene las cualidades y las propiedades aromativas, curativas, pero también se entiende que al momento de tener incienso se abre una conexión espiritual o a lo espiritual para poder tener una relajación física, mental, una paz. Es por esta razón que la mayoría de personas, para no tener ningún tipo de distracción al momento de empezar a tener oración, prefieren prender incienso para tener esa conectividad. Lo que hoy en muchas iglesias intentan interpretar como: métete en un momento de oración, cierra los ojos, empieza a adorar y alabar al Señor y te vas a elevar, y cosas de ese estilo, que sistemáticamente ya es una cuestión psicológica que están queriendo hacer. ¿Para qué? Para que cuando nosotros quieramos orar a fuerzas tengamos que consumir música, y no es así. Vale, pero bueno, es otra cosa. Entonces, eso es lo que intentan hacer. Nosotros como cristianos lo podemos usar. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Aquí el Señor ponía un incienso específico para que se llevara a cabo el culto. Aquí menciona en la nueva traducción, que no viene en las traducciones anteriores, dice ni cereales. Olvidándonos de los sutilupis y todo eso, rápido un nombre de cereal. Trigo. Maíz, avena. En la actualidad, ¿para qué podríamos ocupar ese tipo de cereales? Para prender el fuego de volada, ¿no? Hierba seca, lo más rápido. Pues en la actualidad, cuando hacemos una carnita asada, nosotros ¿con qué prendemos de carbón? Con los chetos. Con los chetos. Ok, pero vamos entrando en lo padre. Ahorita en el siguiente versículo van a entender lo que estoy diciendo. Entonces, había unas instrucciones específicas. Aquí en el primer acto dice que ellos encendieron sus hornillas. En las traducciones más viejitas dice su incensario, que si yo los han visto, no son unas como cositas que traen ahí, le ponen el incienso, y en la competencia en la religión católica, ¿cómo le van haciendo? Ah, sí, con esa cosa. Cuando viene la hora de la comulgación, ¿no? Ya ven que está un monaguillo, ¿no? Con la campana, y está el otro con el incensario aventándole a todo el mundo, ¿no? Bueno, esos incensarios eran, de alguna manera, era un tipo de los que usaban en lo que el Señor les había mandado a Moisés, sobre todo las instrucciones de cómo llevar a cabo el rito hacia él, el culto hacia el Señor. ¿Ok? Dice entonces, ellos habían colocado en su incensario un fuego extraño. ¿Vale? Voy a continuar para que vayamos entendiendo qué está pasando, porque posteriormente vamos a entender. Si nos vamos a Levítico 8 y 9, cuando el Señor le pidió a Moisés que tomara a Aarón y a sus hijos y hiciera todo el protocolo para convertirlos en sacerdotes, vamos a encontrar que en ese fuego y en ese altar de Dios se ponía única y exclusivamente la ofrenda que Dios recibía. ¿Y qué eran si no eran grasas únicas y exclusivamente de animales, de corderos? Dice la palabra de Dios, y quitaba el grosor del hígado y lo ponía ahí, y quitaba el grosor de los intestinos y lo ponía ahí, y después cortaba una determinada parte, en este caso a veces eran piernas, a veces era la cabeza completa del animal, y dice, y lo ponía en el altar. Pero específicamente dice que el Señor encendió el fuego. Mis hermanos, aquí no hubo magia, no hubo trucos en donde dijeran alguien llegó. ¿Recuerdan cuando la reina o la gobernante en los tiempos de
de Isaías, quería destruirlo porque era el emisario de Dios, era un profeta de Dios, y lo enfrentó a toda su legión de magos y adoradores, y que entonces todos este tipo de gentes hacían toda clase de cosas en sus altares para glorificar. Pero cuando tocó el turno de Elías, ¿qué fue lo que hizo? ¿Alguien recuerda? Recordaremos que él hizo todo esto de presentar el holocausto, de sacrificar al becerro, poner al becerro, y que Dios mismo fue el que encendió el fuego. ¿Y qué fue lo que le dijo Elías? Para que nadie vaya a pensar y ande pensando que pueden derrotar a Dios, retó a todos a que trajeran agua e intentaran apagar el fuego. Y lo hicieron. Y la pregunta es, ¿pudieron? No, porque era un fuego divino, porque era el fuego de Dios. A partir de ese momento, una vez que se constituye todo el tabernáculo, el fuego de Dios nunca se apagó. ¿Ok? El fuego de Dios siempre ha estado presente. ¿En dónde? En su lugar santo. En el espacio donde solamente el sacerdote o el sumo sacerdote podía entrar. ¿Qué cubría y qué separaba a ese lugar de todos los demás? El velo del templo. Un velo que se narra que era difícil de romper o de rasgar, que era muy pesado. ¿Cierto? Y ahí se cuenta, la Biblia nos habla, que se encontraba todas las paredes cubiertas de sangre, porque ahí se hacía la ofrenda al Señor. Ahí se quemaba incienso y se quemaba la carne que el Señor había especificado para el sacrificio, el cual se le tenía que ofrecer al Señor. Bien, avanzamos. Versículo 2 dice: entonces salió fuego de la presencia del Señor y los quemó por completo. Así murieron ante el Señor. Vuelvo a repetir: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su brasero o su incensario, pusieron lumbre o incienso, un fuego extraño, e intentaron ofrecérselo a Dios. Dice el versículo 2: entonces salió fuego de la presencia del Señor y los quemó por completo. Así murieron ante el Señor. Continúo. Después Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que el Señor quería decir cuando dijo: a los que se acercan a mí les mostraré mi santidad, y a todos los israelitas les mostraré mi gloria. Y Aarón se quedó callado. Luego Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uriel, tío de Aarón, y les dijo: vengan y saquen del santuario a sus parientes y llévenlos fuera del campamento. Ellos se acercaron y en sus propias túnicas se los llevaron fuera del campamento, tal como lo había ordenado Moisés. Luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no se deje suelto el pelo ni se rasguen las ropas en señal de luto, no sea que ustedes mueran y que Dios desgarre su enojo sobre la comunidad. Lo que sí deben lamentar son sus hermanos de raza, a todos los israelitas, que el Señor haya tenido que provocar este incendio. No se alejen tampoco de la entrada de la tienda del encuentro. En otras versiones dice de la entrada del templo, de la reunión, para que no mueran, pues ustedes han sido consagrados con el aceite del Señor, tal como Moisés lo ordenó, así lo hicieron. Además el Señor le habló a Aarón y le dijo: cuando tú o tus hijos tengan que entrar en la tienda del encuentro, no deberán beber vino ni bebidas fermentadas, no sea que mueran. Es una ley permanente que pasará de padres a hijos, para que ustedes puedan distinguir entre lo sagrado y lo profano, y entre lo puro y lo impuro, y puedan también instruir a los israelitas en todas las leyes que el Señor les ha dado por medio de Moisés.
Después Moisés le dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los dos hijos que le quedaban a Aarón: tomen la ofrenda de cereales que ha quedado en las ofrendas quemadas al Señor y cómanlas sin levadura junto al altar, porque es una cosa santísima. Cómanla en un lugar sagrado, porque eso es lo que les ha tocado a ti y a tus hijos. De las ofrendas que se queman en honor del Señor, esto es lo que se me ha ordenado. Y el pecho, que es la ofrenda especial, y el muslo, que es la contribución, los deberán comer en un lugar puro, tú y tus hijos e hijas, porque esa es la parte que les corresponde de los sacrificios de reconciliación de los israelitas. El muslo es la contribución y el pecho es la ofrenda especial. Serán llevados ante el Señor y presentados como ofrenda especial junto con las grasas que se ofrecen para ser quemadas. Esta parte será siempre tuya y de tus hijos, tal como el Señor lo ha ordenado. Y lo voy a tener hasta aquí porque quiero regresarme nada más en las versiones normales. Nuevamente al mandato o a la instrucción que ha dado el Señor. Que era no tomar vino. Como es la primer petición que se hace, se piensa que estos dos amigos, Nadab y Abiú, habían estado probablemente bajo la influencia del alcohol. Y la pregunta es, ¿ese habrá sido el mayor problema? ¿Que hayan entrado bebidos? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que ese haya sido el mayor problema? Y regreso a esta. Y la respuesta, ¿cuál creen que sea? Una, la que sea. Yo creo que no. No. En el versículo 1 nos habla nuevamente y regresamos, se habla de un fuego extraño, ¿cierto? Yo les dije al principio de este servicio que este servicio va muy dirigido, obviamente a todos en general, pero muy específicamente a las personas que estamos siempre aquí arriba, a las personas que nos toca dirigir. El fuego eterno se refiere a un acto de adoración no autorizada por parte de Dios. El fuego común en un lugar del fuego santo proviene del altar. Quería yo leerles ya, aquí está la cita, Levítico 6:12 y 9:24. Pero ya lo entendimos, ya lo vimos. Se los dejo para quien lo quiera o quien esté tomando anotaciones. Levítico 6:12 y Levítico 9:24. Ahí vamos a encontrar cuando el Señor encendió ese fuego y dio las instrucciones de qué se tenía que hacer en ese fuego y con el fuego. Ahora, ya que estamos hablando de esto, volvemos al punto del incienso. Dice la palabra, dice la Biblia, que ofrecieron un incienso no autorizado por Dios, diferente al prescrito por Dios. Eso lo leímos en Éxodo 39. Entonces, en conclusión, al actuar de manera presuntuosa, sin consultar o respetar las instrucciones divinas, fue lo que les causó, señores, la muerte a estas dos personas. Y aquí es a donde quiero entrar en materia con las personas que estamos aquí arriba, al tener una actitud irreverente hacia Dios. En el caso de Nadab y de Abiú, su actitud reflejó sin duda una acción desobediente, de irreverencia y una falta total de la comprensión de lo que es la santidad hacia Dios. También se cree que por esta actitud y la influencia del alcohol, ahí sí, es muy probablemente que estos dos amigos buscaron innovar, buscaron glorificarse a sí mismos
y llevar el culto de Dios por un rumbo donde no se puede llevar. Y aquí es a donde quiero nuevamente recalcar la palabra de Dios. Cuando Dios da una instrucción a cualquiera de sus hijos, a cualquiera de los que estamos aquí, tenemos la obligación de transmitirla conforme la hemos recibido, no poniéndole nada, no quitándole nada, porque el Señor nos dio una instrucción. Una receta de cocina, muchas personas tenemos la idea que dicen, bueno, cada quien le puede poner de su cosecha y le puede poner un poquito más o agregar un ingrediente más y vas a ver más rica, ¿cierto? Pero estamos hablando de algo que le va a agradar ¿a quién? Al cuerpo, a tu panza, a tu boca, a tu paladar. Finalmente volvemos al punto de a tu cuerpo. Y sabemos que cuando son cosas que son para el cuerpo, honestamente, la respuesta es no importa. ¿Cierto? Pero cuando regresamos al punto de cuando se tratan las cosas hacia Dios, qué diferencia. Qué diferencia tan grande. ¿Cuándo hemos escuchado a alguien que diga, miren, yo creo que Dios lo que nos está queriendo decir es, y ahí es donde uno empieza a sobarse las manos y decir, híjole, él está diciendo que él cree, que Dios le está queriendo decir. Y cuando tú ya llevas un tiempo caminando con el Señor, es a donde te pican las costillas. Tú dices, mi amigo, no andes creyendo, mejor ven, pregúntale bien. Si no entendiste, anótalo. ¿Cuántas veces nos tocó como niños, o nos ha tocado como niños, de mandarlos a la tienda y mejor escribir lo que vamos a necesitar para que el mensaje llegue completo? ¿Cierto? Porque capaz que pedimos 20 pesos de una cosa y nos llegan 20 pesos de otra cosa, y entre ellos tal vez dulces o lunetas o panditas, qué sé yo. Pero no lo que nosotros habíamos encargado. Entonces, imagínense lo delicado de tratar de llevar un culto en base a lo que yo creo que el Señor quiere. Bueno, me dicen, oye, ¿cómo ves cuando si la siguiente semana damos esto? Es que no se trata de lo que yo quiera, se trata de lo que el Señor me diga. Cuando alguien dice, tengo un bloqueo, bueno, es alarmante, porque si no estás teniendo conexión con Dios, a lo mejor no es la conexión Wi-Fi, o a lo mejor no es el walkie-talkie que ande fallando. Muy probablemente el que anda fallando soy yo, porque no he estado atento a lo que Dios me ha querido decir y no he podido entender lo que Dios está diciendo a mi vida, lo que Dios quiere que yo hable. ¿Cuántas veces nos ha tocado encontrarnos con personas que dicen tener un don? ¿Y cuántas veces, híjole, yo creo que todos, por lo menos una ocasión, llegamos a ver a un dichoso profeta? Y digo dichoso, ¿verdad? Porque llegan y todavía hay gente que intenta excusarlo. Es que ese hombre se pudo haber no interpretado bien la palabra de Dios, y a lo mejor como que se confundió y la palabra no era para ti. Yo les pregunto con honestidad, mis hermanos, si proviene de Dios, ¿yo me puedo equivocar? Yo me voy a equivocar cuando intente hacerlo como a mi modo. A mi modo. Ah, es que el hermanito está orando por la hermana porque tiene un problema, y el hermano dice, y yo, el Señor hoy me dijo que te vas a curar. Y a lo mejor el Señor va a decir, no te dije nada. Pero el otro queriendo brillar y queriéndole decir, queriéndose sonar imponente y queriendo decir para que ella crea. No le vamos a ayudar al Espíritu Santo, señores. Entendámoslo de una vez por todas y nuevamente. No le vamos a ayudar al Espíritu Santo. No porque alguien escuche una canción bonita, como ha pasado durante mucho tiempo, y hoy más que nunca, muy comúnmente, que las iglesias se llenan con pantallas enormes y todo un piso para poner un grupo de cantantes que les dicen levitas, los cuales nada tienen que ver con los levitas, porque los levitas realmente eran sacerdotes
Alguien por ahí ya se aventó también por ahí un comentario de que el dirigente de la alabanza es casi casi como el pastor, y que ha habido ocasiones en que entre el dirigente de la alabanza y el pastor tienen unos problemones entre ellos, porque a lo mejor el pastor en base a su tema quería escuchar un tipo de alabanzas y el otro sintió por inspiración divina que él tenía que cantar. Mis hermanos, pura sangronada y pura payasada, en serio. Cuando Dios habla, el que lo ama y el que lo escucha lo obedece. ¿Cuántos hemos escuchado que cuando Dios gira una instrucción, hasta quién obedece? Hasta Satanás obedece. Entonces, ¿ustedes creen posible que en medio de un culto y en un servicio la gente que dice estar escuchando a Dios se estén peleando porque cada uno quiere jalar agua para su molino, dicen por ahí? Porque van cada uno para un lado y no van sincronizados para el mismo lugar. Vuelvo a preguntar, entonces, ¿de verdad estarán escuchando lo que Dios les está diciendo? ¿O se están acercando al altar del Señor con un fuego extraño, queriendo vanagloriarse cada uno? ¿Creen que sea ustedes realmente lo que está pasando? ¿Y saben qué es lo más lamentable y lo más triste? Que no está la gente entendiendo qué fue lo que le pasó al instante. Ya no digo que días después, ya no digo que un año después o años después. La palabra de Dios es muy específica. ¿Qué le pasó a Nadab y a Abiú al instante, señores? En el versículo 1 de Levítico 10, ¿qué dice? Y salió fuego del Señor y los quemó al instante. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. A Dios no lo vamos a sorprender. Hermano, pero a ver, yo no estoy entendiendo entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Ojo, nosotros siempre hemos pensado que la prosperidad que llegan a tener a veces los malvados y los tramposos dura siempre. Y no es así. Y les digo esto porque hasta el día de hoy yo me he jactado de decir, en el lugar a donde nosotros estamos predicando, en el lugar a donde nosotros estamos hablándole a la gente, se habla la verdad por parte de Dios. Y esto es una motivación y una inspiración por parte de Dios para decirle a mis hermanos, no tomen a la ligera las cosas. Es preferible que si por alguna razón no tuviste revelación divina y no tienes un tema, es más fácil que pases la estafeta y digas, aquí está, no sé, estoy desconectado. Obvio, te apartas, ¿para qué? Para buscar nuevamente esa sincronización con Dios, para buscar nuevamente en dónde se cortó la comunicación con Dios, porque yo te lo puedo asegurar, mi hermano, que si eso está pasando, no es porque Dios esté callado, haciéndote pasar una prueba y no estés recibiendo palabra por parte de Dios porque estás en una prueba. Nada tiene que ver eso con lo que es la realidad. Cuando la conexión con Dios se pierde es porque el espíritu se entristeció y nuestro entendimiento se nubló y no puedo tener comunión con Dios. Pero si por esa razón y yo basándome a mi experiencia intento hacer lo que creo que debo de hacer, mis hermanos, estoy ofreciendo un fuego extraño a Dios. Estoy desobedeciendo a Dios y estoy afectando a toda una congregación que sigue a Dios, que necesita a Dios, que está buscando a Dios. Por eso es tan importante que entendamos que nosotros los que dirigimos, los que nos paramos aquí, debemos estar siempre en comunión con Dios. No podemos permitir, y por eso me daba risa, porque siempre Dios es tan grande, Dios es tan bueno que cuando a veces tenemos la presentación al inicio, siempre nos damos cuenta que estamos enlazados. Y créanme que yo en lo particular sí puedo decir, cuando no tiene nada que ver lo que dijeron al inicio con lo que se está predicando, por ahí ya tenemos un problema. Por ahí ya están
peleándose el de la alabanza con el pastor y con el encargado de los demás. Ahora no sé qué ministerio sacaron también, ¿verdad? El ministerio del estacionamiento. Ballet Park. El ministerio de ballet parking. Ministerio de limpieza. Ah, bueno. ¿Cómo le llaman a los que acomodan a la gente en las sillas, que es así de toda la vida? ¿El ungiere? Algo así, ¿no? El ungiere que nadie lo obedece, ¿va? ¿Por qué le dice que aquí en la silla? No, yo aquí, gracias. Entonces, señores, yo he leído la Biblia, bendito sea Dios, y yo me he dado cuenta que los ministerios siempre han sido encargados a llevar la palabra de Dios. Los dones que Dios nos ha dado, dice que no son iguales el uno al otro, y ahorita vamos a llegar a ese punto. No son dados ni iguales, porque cada don es especial y diseñado para cada uno de sus hijos. Y aún, aunque la hermanita que está viendo su teléfono estuviera teniendo un don de interpretación de sueños, ¿sí? Y mi hermanita que está ya bien atenta estuviera con el don también de interpretación de sueños, créanme que aunque suenen igual, son dones muy diferentes. ¿En qué? Habría que ver. Recordemos que Daniel, que profetizaba bajo oración, bajo sueños, revelaciones, no era el mismo don que tenía José. A pesar de que si lo analizan, ustedes van a decir, pues era el mismo. ¿Ah? Eran diferentes. Imagínense qué tremendo habrá sido para el rey Belsasar, en el libro de Daniel, estar en una reunión y nomás de lo que era dijo, a ver, tráiganse las copas que se ocupan para adorar a Dios porque son de oro, son de plata. Y aquí estamos pura gente del crema y nata, de la élite de mi gobierno, y pues les voy a dar lo mejor de lo mejor. Y las copas están chidas, tráiganselas para acá. Y narra la historia que apareció una mano sin cuerpo. O sea, mis hermanos, imagínense ustedes, una mano, y empezó a escribir en la pared unos símbolos y unas letras que nadie podía entender. Gente consejera por parte del rey mandan a traer a Daniel. El rey se llamaba con T al final, Belsasar. Y el rey Nabucodonosor, si se acuerdan de esa historia, cuando renombró a Daniel y a sus demás amigos, les cambió el nombre. Y a David le puso Belsasar, sin la T. Entonces, hay un Belsasar y un Belsasar, que ese era Daniel, que cada nombre tiene significado. Entonces, mandan a traer a Daniel Belsasar y le dijeron, de todos es el bueno para interpretar este tipo de cosas. Y entonces, el rey promete que a quien le interpretara lo que se acababa de escribir en la pared, lo iba a vestir de gloria, lo iba a hacer, nadie va a ser tan importante como él. Después de él. Aquí estoy yo y aquí va a seguir el que me interprete. Y mandaron a traer a Daniel. Y después de que le comentó lo que iba a pasar, Daniel le dijo, no quiero nada tuyo, gracias. Esto yo lo hago gratis, porque es un don dado por parte de Dios. Pero las noticias no fueron tan reveladoras, porque le estaba diciendo que lo que se acaba de escribir en hebreo, en aquel lenguaje, decía Melce, y 12 palabras más, y quiere decir, tu reino llegó a su fin. Hasta aquí llegaste. ¿Y saben por qué? Por tomar lo que Dios había ungido para santidad, por las copas, porque eran utensilios que se ocupaban para lo sagrado. En los niños les acaban de dar una lección en donde estaba la zarza. ¿Qué fue lo primero que le pidió la voz del Señor a Moisés? Que quitara de sus pies las sandalias, porque estaba pisando ¿qué? Tierra Santa. Mis hermanos, lo impuro, lo insano, no pueden mezclarse con lo puro. Por eso vuelvo a repetir,
Si yo no tengo ni la más remota idea de qué voy a hablar, mejor no hablo. Mejor paso la estafeta y les digo, ¿saben qué? No tengo tema. Algo está pasando conmigo, no tengo revelación por parte de Dios. Los demás estamos para orar, para ayudar, para sostener. ¿O no dice la palabra de Dios eso? En Efesios, en Corintios, ayudaos los unos a los otros, orad los unos por los otros, para que ninguno caiga en... Vamos entendiendo qué es lo que Dios nos advertía desde el principio. Porque aunque muchos dicen, bueno, pero sí, vamos siendo honestos, el libro del Antiguo Testamento ya no aplica para nosotros. No nos confundamos, la ley nunca fue ni abolida, ni se dijo que ya no tenga validez. Quien quiera vivir bajo la ley seguirá viviendo bajo la ley. De hecho, los judíos siguen viviendo bajo la ley. A nosotros se nos dio la opción de decir, ya no vives por ley, vives por gracia, pero ojo, ya lo hablamos una vez, no quiere decir que por eso la ley haya dejado de funcionar, no. Los 10 mandamientos siguen vigentes, sí o no. Hasta el día de hoy. Amén. Y así como eso, todo lo demás. Solo que hoy, a diferencia de que nosotros seamos los que busquemos cómo darle una ofrenda a Dios, la ofrenda Dios ya la puso. Lo único que tienes que creer es eso, creer. Lo único que tienes que hacer es creer. Creer que Jesucristo vino al mundo, que Jesucristo entregó su vida, ¿para qué? Para que yo fuera perdonado, para que yo pudiera ser salvo. Amén. Él restituyó todo lo que se había perdido en el pasado, de lo que dejamos de hacer, para abrir un nuevo puente en donde nosotros podamos llegar aún más cómodamente a buscar el perdón. Jesucristo dijo en Juan, yo soy el camino y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Entonces, no vamos a estar tratando de pensar que el Antiguo Testamento no tiene ninguna validez, que cambiaron algunas cosas, que algunas cosas se dejaron de hacer. Sí, claro, es normal. No es que no tenga validez ni peso. Entonces, retomando el punto y volviendo a esta parte, peligrosísimo, ojo, reflectores, focos rojos y alarmas de alerta. Jamás intentemos cambiar algo de lo que es para el Señor. Recuerdan que hay un versículo acerca de las ofrendas, la advertencia de tomar la Santa Cena como si fuera algo sin mayor problema. La advertencia final, a donde dice que aquel que lo haga perderá ¿qué? También la vida, señores. Aquel que tome la Santa Cena siendo un mentiroso, no siendo honesto, ¿con quién? Con Dios. Dice que habrá una paga, que será la muerte de esa persona. Entonces, dense cuenta que Dios, si algo toma con seriedad, es el culto hacia Él. Si yo tomo, que para muchos es como, pues hoy voy a tomar la Santa Cena y pues sí, ando bien peleado con mi comadre. Total, nadie sabe, nomás es entre ella y yo. Ahí nos damos cuenta lo que nos estamos arriesgando, ¿cierto? Por ejemplo, mi esposa de repente me hace enojar, hace cosas, no me pide perdón. Un poco se ve que tome Santa Cena. ¿Qué quiere? Entonces, es importante que estemos en honestidad y comunión con Dios, que no andemos tratando de innovar. Les decía, las personas que estudian hacen un estudio acerca de cómo serían estos amigos, cómo estarían estos amigos, y si nos damos cuenta que en el versículo dice que una de las cosas que instituyó Dios fue que a partir de ese momento ya no pueden entrar bajo la influencia del alcohol al lugar santísimo. Se presume que muy probablemente estos amigos entraron, sabían su responsabilidad y aún así entraron, tomaron.
¿Se dan cuenta de otra cosa muy importante? ¿Se dan cuenta que en ese momento no se está condenando que bebieran? Se está condenando que entraran bebidos a lo que sabían que tenían que hacer. Es como si ahorita llegara a mi turno para venir y predicar y viniera yo con unas copas de más. Pero si hay un versículo, si no me recuerdo, que dice que nosotros no debemos de tomar contienda ni hablar acerca del Señor cuando uno está bebido. En la actualidad muchas personas dicen, hablar de religión y de política, nadie llega a ningún acuerdo jamás. Digámoslo, sí, tiene razón o tienen razón, pero imagínense bajo la influencia del alcohol. Peor. Ya no sería una plática tranquila, ya sería un debate que podría llegar en un roce y en una discusión. Y lo que menos Dios quiere es que tengamos discusiones de ese índole. ¿Cierto? Aparte, recordemos que en los dichos mundanos se dice que los niños y los borrachos siempre dicen ¿qué? La verdad. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué se manifiesta eso? Porque cuando se está bajo la influencia del alcohol se experimenta una euforia. Y esa euforia es una mezcla de que la gente se desinhibe, la gente introvertida se vuelve más extrovertida, y que en pocas palabras el mundo nos empieza a valer gorro, que ya no nos da miedo hacer el ridículo, dirían por ahí, ¿cierto? Y entonces esa actitud de me vale gorro ya entonces lo que pueda pasar, y esa valentía instantánea que puede dar o momentánea que puede dar la influencia del alcohol nos va a hacer cometer errores en el culto. Ay, porque la palabra de Dios dice esto, pero bueno, es que yo creo que ha estado mal traducida, ha estado mal interpretada. Yo creo, nuevamente, yo creo que más bien se está refiriendo a esto. Y entonces, ya valió porque estamos mandando un mensaje completamente egoísta, un mensaje completamente distorsionado, un mensaje completamente de condenación. Estamos desviando mucha gente. Nos damos cuenta que sabemos que cada uno, aquí sí no importa si somos gente que estamos aquí arriba o somos gente que estamos sentada, aquí no va a importar. Cuando nosotros somos piedra de tropiezo para alguien, estamos cometiendo un grave error, algo, una acción que nos puede incluso costar la vida. Porque Dios condena a aquellos que hacen tropezar a los más pequeños en la fe. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabía? Y hay de aquellos que hagan tropezar a los más pequeños en la fe. Conscientemente o inconscientemente. Yo me da mucha tristeza ver a la mayoría de pastores, a la mayoría de congregantes, empezarse a desviar de lo que es verdaderamente la palabra de Dios, de lo que es realmente lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Dígase, ahorita traen por allá una cantante muy famosa, que dicen que tiene una idea muy mala de lo que es el evangelio. Yo la escucho a la muchacha y lo único que puedo notar es meramente mucha ignorancia. Se pone a hablar acerca de que los milagros a veces pueden ser buenos y a veces pueden ser malos. Y también habla acerca de que al haber milagros buenos y al haber milagros malos, nosotros tenemos básicamente el poder de poder cambiar esa condición. Y entonces ya sabrán, en el momento que los entendidos y aquellos pastores que les dan 5 minutos de quererse
ganar los likes y la alabanza de mucha gente, empiezan a cuestionarla y atacarla, ¿no? Y yo digo, milagros, dicen por ahí, milagros son milagros. Puso en contexto, por ejemplo, el milagro de la inundación, era para acabar con la humanidad. No fue bueno. El milagro de cuando cayó fuego del cielo y quemó Sodoma y Gomorra, no fue bueno. Y otro, las pestes para Egipto, ¿no? Que cayó fuego del cielo, que granizaron bolas de fuego, y las pestes y las invasiones de los insectos y todo, fueron milagros, pero no fueron buenos. Pero eso es un milagro. Entonces, relativamente, yo el punto que nada más quiero entablar es, mis hermanos, ¿es ignorancia o no es ignorancia? Nosotros no podemos hablar acerca de lo que es Dios cuando no hemos realmente leído la palabra. Vámonos un poquito más para adelante. Ok, yo ya leí la palabra de Dios. Ya me aprendí de memoria, por lo menos el Génesis. Yo ya te puedo hablar del Génesis porque ya lo leí, ya lo conozco. ¿Cómo está tu relación con Dios para que Dios sea el que te explique él mismo su palabra? Porque van a venir otros inteligentes que te van a decir, es que ustedes adoran un libro que dicen que lo escribió Dios, pero realmente si lo analizan, fue un hombre el que lo escribió. Y la inspiración no fue. Para ellos. No fue uno. ¿Por qué viene numerado? Infinidad de cosas que el necio y el terco no te va a poder entender. Entonces yo no puedo hablar si no he sido utilizado por Dios, si no he permitido que el Espíritu Santo de Dios descienda y hable conmigo. ¿Qué nos dice Pablo en el libro de Efesios acerca de los dones del Espíritu Santo? Traerán revelación. Son de los primeros dones. Muchos andan buscando por allá el don de yo quiero tener el don de profetizar, yo quiero tener el don de sanidad, y andan incluso viendo cuál está más chido, ¿no? Para ver cuál es el más poderoso. Hay que tener el don de revelación, mis hermanos. Y ese sí o sí va a llegar una vez que el Espíritu Santo entra aquí. ¿Sí? Entonces, para poder tener revelaciones divinas, tengo que buscar primero a Dios. Entonces, cuando yo tengo una ignorancia y un velo espiritual, yo no puedo discernir lo que me dice el libro. Peor aún, el libro de Dios dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero claro, el tipo de gente que ya se consagró como famosos porque cantan, porque bailan, pues obviamente la gente les hace caso y ahí es a donde nos damos cuenta que la religiosidad no se acaba. Pues yo no puedo concebir que en una iglesia grande se levante un hermano y empiece a hablar acerca de Dios y yo voy a decir, bueno, pero ¿y él quién es? Él dice que Dios lo está usando en este momento para darnos palabra, producción, y lo conozco. O sea, sí lo he visto que se sienta ahí la mayoría del tiempo, pero pues yo cómo voy a saber que realmente es Dios. Ay, pero ahí viene el pastor, y hoy al pastor se le ocurrió iniciar su ascenso al estrado desde la parte final de la iglesia, y entonces todos los que están en la orillita quieren tocar al pastor. Ay, pastor, y ya me tocó el pastor, no, ya, el pastor me tocó la mano. ¿Sí se han dado cuenta de ese tipo de cosas? Tengo una unción por parte del pastor. Entonces, mis hermanos, eso es idolatría, donde le quieran ver religiosidad. Porque el pastor es el único autorizado por Dios para hablarnos y decirnos lo que tenemos que hacer. Sí. Pero cuando estamos siendo corregidos, cuando estamos siendo adoctrinados por parte de Dios, ¿sí? Y hay personas, y discúlpenme, lo voy a decir como es, hay personas que a lo mejor están un mes sentadas
Y Dios está usando esa vida tan tremendo que bastó un mes que estuvieran sentados para salirse y empezar a hablar y empezar a trabajar. Y lamentablemente habrán personas que siguen teniendo el mismo problema una y otra vez y durarán años sentados, pero nunca han experimentado el verdadero poder del Espíritu Santo. A mí me daba pena y al día de hoy me sigue dando pena porque ha habido gente que me dice, no, es que a mí me da miedo de estas iglesias donde ustedes van porque luego ahí se ponen todos bien loquitos y luego de repente te empiezas a ver videos y seamos honestos, ¿cuántos han visto a señoras grandes, a jovencitas, a señores gordos? Hoy digo, ya el caso de un pastor que estuvieron hablando, ¿no? Ahorita se me olvidó el nombre del lugar, del país de donde es, que como si fuera, lo comparaban con Goku, ¿no? Porque apenas venía una persona y no sé cómo le hacía y sácatelas, órale, pum, caía el otro al suelo y empezaba a hacer unos movimientos como si estuvieran dando ataques epilépticos y gloria a Dios porque era el Espíritu Santo que estaba entrando en él. Y a otros como si fuera jugando golf, les hacían le pegaba a la señora supuestamente y empezaba la señora a dar vueltas y empezaba a llorar y a moverlas como si fuera un pájaro. El poder del Espíritu Santo estaba entrando allá. Y otro tipo de iglesias en donde se supone que el pastor agarra y los va tocando a todos en la frente y es una burla. Y es una burla porque toda la gente se forma y nada más reciben la palmada y unos se tiran. Obviamente ya sabemos que otros están atrás para cachar. Y empiezan a recibir supuestamente la unción del Espíritu Santo. Ahí a veces sí por ignorancia, ¿no? Precisamente por no tener entendimiento. No hay que negar que el Espíritu Santo se manifiesta en las personas. Y de muchas maneras. Lo hemos hablado una y otra vez. Por sus frutos los conoceréis. El otro día escuchaba un pastor precisamente hablar acerca de eso. Ahí es el punto que quiero llegar. Es una que interrumpa porque sí lo vamos a tocar. Solo para terminar, esta clase de cultos y servicios, vuelvo a preguntar, ¿alaban a Dios? Yo les puedo decir con toda honestidad, sin temor a equivocarme, ofenden en primera instancia a Dios, al poder de Dios, a la santidad de Dios. Una cosa es que de repente nosotros hablemos y digamos, Dios es capaz de matar a una persona. ¿Bajo qué rubro? Estamos viendo que en este caso estos dos hombres, Nadab y Abiú, iban a corromper a toda una nación con sus acciones. Y vuelvo a repetir, lo puro, lo limpio no se puede mezclar con lo impío, no se puede corromper. Y Dios prefiere quitar la piedra que es de tropiezo para toda una nación, la recoge y Él arreglará ese problema posteriormente a permitir que todo lo demás se corrompa. Porque por ahí habrá quien entonces vaya a jugar y decir, entonces ya ves como Dios sí se venga y mate. Mientras no tengas la oportunidad de conocer realmente a Dios, ni siquiera intentes hablar de Dios si no lo estás conociendo. Mucho menos intentes juzgarlo. Bien, nuestro conocimiento es tan limitado al lado del Señor. Lo explicaba perfectamente. ¿Quién creó? ¿Alguien recordará cuando Dios confrontó a Job? Y cuando Dios le dijo a Job, a ver, cuando yo creé el universo y esto, y aquí, ¿dónde estabas tú? Y cuando Dios cuestionó como 40 preguntas, al final a Job solo le quedó decir, sí, tienes razón, Señor, yo no conocía nada. Pero aquí el punto más importante es, ¿cómo te atreves a quererme juzgar a mí? Que yo sé cómo funciona cada una de las cosas y para dónde gira los planetas y cómo es que se constituyó la gravedad y cómo es que las demás constelaciones se mantienen y cómo es que el corazón tuyo puede latir.
¿Cómo intentas juzgar a quien lo creó, que tiene un conocimiento tan vasto para poder hacer que las cosas funcionaran en esa perfección y pensar en tu mediocre pensamiento que se puede equivocar? Porque aún las cosas que suceden no son por accidente. Lo hemos dicho una y otra vez. A veces el que una persona esté teniendo que pasar por una circunstancia, Dios está haciendo milagros. De esa línea están saliendo otras cosas buenas. Y Dios es tan sabio que aun a pesar de que nosotros la regamos y tomamos decisiones equivocadas, Dios a pesar de todo eso es capaz de tomar todo eso y volver a corregir el rumbo. Y dice la palabra, y sacar algo bueno de esas decisiones malas que se tomaron. Entonces, vuelvo a repetir, antes de intentar juzgar a Dios, primero pregúntate si conoces cómo es que un pez puede respirar bajo el agua. Amén. Y si comprendes algo de esa lógica, yo me quedo callado. Entonces, muy delicado que nosotros intentemos en nuestras propias ideas interpretar lo que es Dios o lo que puede ser Dios. Porque vamos a meternos en un problema y vamos a meter en un problema a la demás gente. Y peor aún, cuando alguien lo hace por negocio para poder obtener un beneficio personal, ya vamos a tener un problema. ¿Ok? Me voy de volada porque ya se fue el tiempo y nadie me avisa. Dios no tolerará la desobediencia en lo sagrado. El incidente subraya la gravedad de desobedecer a Dios, especialmente en asuntos relacionados con el culto. La sobriedad en el servicio, el mandato contra el consumo del alcohol antes de entrar al tabernáculo resalta la necesidad de estar en pleno control de mente y cuerpo al ministrar. La embriaguez no solo complementa el discernimiento, compromete el discernimiento, sino que también deshonra la solemnidad a los servicios dirigidos hacia Dios. La justicia de Dios y su santidad. La muerte de Nadab y de Abiú muestra que Dios es justo y no tolera que su santidad sea profanada. Este juicio severo fue un recordatorio para todo Israel de que Dios debe ser temido y respetado, y aquí es a donde íbamos. El significado espiritual, todo eso tiene un significado espiritual, ¿sabes? Nosotros tenemos que empezar a aprender que no todo lo que pasa única y exclusivamente físico es lo que nos debe de importar. Nosotros, los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios, siempre vamos a buscar el lado espiritual en todos los acontecimientos. Amén. El culto a Dios no es casual. No puedo yo venir y aquí decir, a ver, Señor, ilumíname y ahora sí, dime lo que tú quieres. A veces ha llegado a pasar, pero siempre ha habido una razón. Y si nosotros nos dejamos realmente, y ojo, no se trata de acá de agarrar y pegar, como dicen, copia, pega, ya. Se trata de entender un mensaje que Dios le quiere dar. Si yo no tengo nada sobre qué decir, ni nada, algo que enseñarles, mejor no debo de abrir mi boca, debo de ponerme a hablar con Dios. Si Dios no quiere que yo hablara, por alguna razón, hay un motivo. Y muchas veces no vamos a usar lo que hicieron también los apóstoles en la ocasión que encontraron al ciego, al inválido, a decir, bueno, ¿y quién pecó? Él o su familia, ¿no? Y el Señor les contó, no, nada tiene que ver con eso, no se trata del pecado. Entonces el hecho de que yo no me conecte con Dios quiere decir, no, es que a lo mejor no tengo nada para ti hoy, porque voy a usar a la otra persona porque quiero que esta persona hable acerca de esto y ya trabajé con él. Tú relájate, tranquilo. ¿Quién tiene el control? Señor. Entonces no nos tenemos que preocupar. Pero ojo, yo quiero comentar esto. Vuelvo a repetir, no intentemos echarle de nuestra cosecha algo que Dios no nos está pidiendo que adornemos. Dios establece como deber sagrado intentar acercarse a Él de manera descuidada o según nuestras propias ideas. Es inaceptable. No debemos intentar llegar por ahí, no bajo nuestra propia idea, no bajo nuestra propia... Por eso hay incluso proverbios, salmos,
y el Cantar de los Cantares vamos a encontrar que no nos confiemos en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia ideología, porque no lo vamos a lograr, nos vamos a equivocar, la vamos a regar y puede ser muy peligroso equivocarse. La obediencia es la clave de la adoración. No basta con tener buenas intenciones, es necesario obedecer las instrucciones de Dios con exactitud. La santidad no es negociable. Los sacerdotes eran representantes de la santidad de Dios ante el pueblo. Su comportamiento debía reflejar una santidad y cualquier violación tenía consecuencias graves. Dice, al finalizar, había una presunción, les vuelvo a repetir, que quizá pensaron estos dos amigos que iban a poder innovar en el culto, que iban a poder hacer algo diferente, que finalmente, ¿para qué llegar hasta el fuego de allá si mi lógica es, yo lo puedo prender desde acá? Y ya entro con el fuego acá. Así no funciona, no bajo lo que yo crea, no bajo los estándares de lo que creemos que pudiera ser mejor. Tengo que caminar hasta allá y allá tenían que haber prendido el incensario con el fuego específico de Dios. Termino con esto. Nosotros estamos hablando de lo que representa verdaderamente la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué era necesario que hubiera apartado con incienso de lo que estábamos hablando? ¿Para qué sirve? Porque en ese momento el Espíritu de Dios todavía no había sido encomendado para ministrar a las personas. Aunque ya tenemos la idea que el Espíritu de Dios, al igual que Dios, al igual que Jesucristo, han estado todo el tiempo entre nosotros, a partir de la ira de Jesucristo, de la ascensión de Jesús, es oficialmente instruido que el Espíritu Santo nos sería dejado para que fuera nuestro guía, nuestra consolación. En los libros de los apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles en adelante, donde se termina de narrar todo lo que fueron los otros 4 libros de los apóstoles, se termina de narrar lo que es la ascensión y la historia de Jesucristo. Se vuelve a mencionar que a partir de que alguien cree que Jesucristo vino al mundo y que murió para el perdón de nuestros pecados y que hoy está sentado en un trono de justicia, en ese momento, no antes, no después, porque no hay ningún otro versículo que lo mencione, dice que el Espíritu Santo morará en aquel que lo confiesa y que lo afirma. Ojo, bien importante, vuelvo a repetir, no dice que antes, no dice que después. Antes, para poder tener una comunión con Dios, era súper necesario tener una concentración muy fuerte, libre de toda distracción, en un ambiente completamente tragado, quieto, inerte, para poder tener esa comunión con Dios. Por eso era la última habitación la que tenía que estar impregnada de humo para que pudieran hacerlo. Años después, los indios nativos en Estados Unidos empezaron a implementar la fumada de peyote y todo ese tipo de cosas en unas tiendas, en donde ellos dicen y aseguran que hablaban con sus antepasados después de pasar horas drogándose, porque esa es la realidad, y rodeados de incienso en esas cabañas. Imagínense a qué estado se podía llegar de relajación por medio de los efectos de la droga y del incienso para empezar a tener visiones. Mucha gente se volvió de esa manera, no como tal por el vicio, no lo estoy justificando, pero sí por el hecho de que decían y aseguraban que una vez bajo esa influencia de relajación tan fuerte, eran capaces de ver a otras personas, o incluso hay quien aseguró haber podido hablar con el Creador, pero era porque llegaba a un punto en donde la mente se borra, se pone completamente en blanco, no hay nada. Solamente dice una alabanza, solamente estamos tú y yo. Cuando Jesucristo viene al mundo y muere por nuestros pecados y nos da la oportunidad de que sea el Espíritu Santo el que nos ministre, todo eso ya no es necesario.
Es más, yo no sé si ustedes sabían que muchas personas te recomiendan mejor orar con los ojos abiertos. Y ese es otro tema. Pero es más recomendable orar con los ojos abiertos que con los ojos cerrados. La reverencia de inclinar la cabeza sí es otra historia. ¿Sí? Pero no necesitamos llegar ni buscar. Única y exclusivamente el Señor nos dijo, encuentren un lugar Solo. un lugar denominado un aposento. Dice. Entonces, ¿por qué es preferible con los ojos abiertos que cerrados? O sea, yo digo, bueno, para mí es irrelevante. Porque si yo voy a tener una comunión con mi Dios, o sea, yo puedo tener los ojos abiertos o cerrados, igual la tengo. Bueno, yo digo, es mi opinión. A ver. Es bien extenso. Lo único que te puedo decir es que cuando se logra tener esa convicción y esa fortaleza para poder orar con Dios, quiere decir que lograste el punto en el que nada te va a distraer. Y que no vas a ser susceptible a los ataques del enemigo. Y por ende, cuando Jesús hablaba con los discípulos, siempre lo hizo viéndolos a los ojos. Y casi, no recuerdo ahorita, ese sí se me fue, casi hubo unos versículos en donde la gente les hablaba así la atención. Jesús decía, hey, veme, estoy, ya. Y entonces empezaba la administración. Por eso es más, por eso tiene mayor fortaleza y peso poder lograr orar con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. Pero bueno, tiene ese tema también para mucho porque es un tema también largo. Entonces, ya quedó claro. No intentemos innovar, no intentemos cambiar, no intentemos hacerlo por nuestra propia idea. Si ustedes han notado, yo prefiero que cuando nosotros llegamos, algo que sí no podemos cambiar es que siempre antes de que iniciemos un servicio, primero tenemos que darle y reconocerle a quién le pertenece la gloria y la honra y sobre todo a quién está dedicado el culto. Amén. Y se los voy a poner tan simple, es como en mis tiempos cuando íbamos a cortejar a una mujer, pues teníamos que pararnos en la ventana de a la que íbamos a ir a cortejar para poderle llevar la serenata, porque si no cualquier gordita de la colonia iba a pensar que era para ella y cualquiera podía salir, ¿cierto? No podemos iniciar un servicio si no estamos acentuando a quienes. Y ojo, esto no lo sabían. Pero así como es de metiche Satanás y sus huestes en todo, si no se menciona específicamente que este servicio es para el Señor y es por el Señor y es en el nombre de Jesús, en esas sillas vacías estarían sentados ahorita un montón de huestes y potestades relajados, disfrutándose, queriéndose robar lo que es para Dios. Siempre es importante iniciar un culto dándole gracias a quien se le está dirigiendo. Amén. Reconociéndolo quién es, glorificándolo con nuestras vidas, con nuestras acciones, no nada más de palabras. Amén. Amén. Punto número 2, si lo vas a hacer de esa manera, tiene que llevar un orden, porque al iniciar eso estamos agradeciendo. Posteriormente, y conforme a lo como lo hizo el Espíritu Santo cuando entró en las personas, en la iglesia de Efeso, ¿cómo se manifestó? Cuando la gente empezó a ver que el Espíritu Santo entraba en ellos, todos empezaban a tener un gozo. Dice la palabra de Dios que fue un gozo en extremo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos gozamos con un gozo extremo? Nos embarga unas ganas de reírnos y hasta se nos eriza así la piel de ¡ah, qué chido está esto! Ese es el gozo extremo. No pararse como, empezar a lotear como pájaro y dar vueltas como tonto. Ya nada más, pareciera que ya ven que hay un jueguillo, ¿no? Que les ponen a alguien donde les ponen un palo, les cobran y le tienen que dar vueltas. Pareciera que quieres dar las vueltas y te quedas y el palo. Y empezar a decir una sarta de palabras que ahorita estoy estudiando porque, wow, me sorprendí cuando vi
que el raba no sé qué, tiene un significado. Y todo eso va en base a la brujería. Yo me quedé, no te pases. Voy a traer la lista, se los prometo. Y a ellos me dicen qué palabra reconocen. Y va uno que... Hay uno que se refiere al rey de los imbéciles, así como tal, en la traducción hebrea, y es el Rabashasha, no sé qué. Algo así. Imagínense estar dirigiendo una palabra y decir al rey de los imbéciles. Entonces, manches, ¿en serio eso dicen? Pero nadie los va a sacar de su ignorancia, nadie, ¿eh? No, para ellos están hablando lenguas angelicales. Entonces, ahora sí lo que platicaba el pastor hace un rato. Mis hermanos, cuando un culto está bien dirigido y se hace lo correcto, es para darle la gloria y la honra a quien se la merece, que es al Señor. Amén. Reconocemos en esta iglesia y en este lugar lo que Jesucristo hizo por nosotros, que fue restaurar la manera en la que nos podemos comunicar con Dios. ¿Y quién es el invitado especial en estas reuniones? El Espíritu Santo de Dios, porque Él fue el que se quedó en la tierra para guiarnos, para consolarnos. Amén. Y es el invitado principal, el que tiene que estar en medio. Mis hermanos, si un día yo no puedo venir, no olviden estos pasos, porque si no, de nada va a servir. Recuerden que la adoración no es muy difícil de entender. Cuando alguien empieza a hablar, y hoy tenemos un reconocimiento para alguien que ha hecho lo imposible, porque en su trabajo lo ha dado a todo al 100%, y todo, ¿cómo empieza todo el mundo? Ay, creo que van a decir mi nombre. Y el de al lado, ¿no? Hombre, es a mí. ¿Qué creen que hacen las huestes y potestades? Cuando dicen, vamos a alabar al único y sabio, y ¿por qué me hablan a mí con permisito? Si yo no aclaro, se van a meter. Ojo, abusados con eso. Todo mundo se acomoda el chaleco. Hay que ser bien específico para quién es. Termino. Las claves para poder entender realmente cuando la presencia de Dios está en un lugar es porque el Espíritu Santo que está en medio de nosotros va a traer primeramente sosiego y paz. Y la vamos a poder ver de manera espiritual y de manera física. De manera física, bueno, no creo que no tengo ni qué decir. Cuando alguien llega, se relaja, se siente bien. Aquí estoy en la presencia de Dios. Pero ¿y en la manera espiritual? Ya que no sabe cómo será. Decía, iba a tocar el pastor un punto, iba orando, por eso quise detenerlo ahí, dije, porque si tiene la idea, pero hay que decirlo de la manera correcta. Cuando el Espíritu de Dios nos trae paz, lo primero que vamos a nosotros a tener en nuestro interior, y nótenlo, va a ser siempre la necesidad. Ya me relajé, ya me siento tranquilo. La necesidad de empezar a ayudar a los demás. Fíjense en una persona cuando está en paz consigo y tranquila, es capaz de ver a una persona que aunque no sea una viejita, es capaz de pararse y decir, no, pobre amigo, no sé, pero yo quiero mejor que se siente, yo como quiera que aguanto para vivir. Yo veo que esa señora está llorando, no me va a dar pena, no me tiene por qué dar pena. Y me voy a acercar y le voy a preguntar por qué está llorando, ¿qué necesita? Bueno, algo la puede dar. A lo mejor si le olvidó el monedero y está llorando porque no va a tener para regresarse. ¿Crees que casualmente le sobran 20 pesillos, ¿no? Para su pasaje. Es un gozo inexplicable, pero es una necesidad infalible de ayudar a las personas. Y entonces, por ende, otro aspecto que es visible, y ya lo había dicho el pastor, es cuando empieza a ver en una persona, ¿qué, pastor? Dijiste, frutos. Cuando nosotros empezamos a ver en una persona que está empezando a dar fruto, decimos, tiene el Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir, y no está moviendo las manos, ni está dando vueltas como taradito, o como no sé qué. Y eso más bien parece una posesión demoníaca y no otra cosa, que yo está queriendo entrar a la fuerza. Recordemos que lejos de otorgar las lenguas el poder del Espíritu Santo, lo primero que te da antes de otorgarte una lengua para que la hables es darte el control para que aprendas a controlar primero la que tienes. Vamos, vaya.
Otro punto que la mayoría de gente no entiende muchas veces, y es la convicción del pecado. ¿Qué es eso? Cuando el pecado ya te incomoda. Una de las primeritas cosas que vas a notar en una persona que es genuina, la entrada del Espíritu Santo, es cuando ya no puede cargar el pecado. Y se levantan o muy tristes o muy apenados. Yo la verdad tengo que confesarles algo. Me siento mal por esto, pero a lo mejor yo tiene tiempo que robé un dinero y me he sentido muy mal por eso, y hasta apenas hoy me atrevo y lo digo. Y creen en el Espíritu Santo con esa persona. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, el pecado ya no puede estar ahí. Lo tienes que sacar. Se va. Yo tengo que confesar que yo asesiné, que yo violé, que yo engañé. Inexplicablemente. Pasa. Que a mí me gustan las chevecitas y ya traigo un problema con el alcoholismo. Y en el momento que el Espíritu Santo entra, es que hoy no sé, pero acabo de sentir una pesadez, un asco incluso por la cerveza. Ya no quiero ni olerla, ni tocarla, ya no quiero, guácala. Mucha gente que dice por ahí que fumaba, ¿no? Dicen, de un día para otro yo nomás aventé el cigarro, que ya no quiero, ya me dio asco, guácala, ahí muere. Lo mismo el alcohol. Dicen, no, un momento donde yo tomaba un montón, y un buen día, como que me cayó pesado, me dio mucho asco, sentía ya así, empiezan a escribir incluso así como cuando le das más bien una mordida al Norsuiza y ya no, ahí muere, me dio mucho asco. Desde entonces ya no tomo ni una gota. La renovación, que es lo más importante, creo yo, porque transforma la vida de los individuos. Que ese era mujeriego, era drogadito, y hoy ya no, hoy hasta se baña y se peina. Los dones del Espíritu Santo son específicos, lo que les decía hace rato. Dios dará, y dará a manos llenas. Dará. Solo entendamos una cosa, los dones se dan para el uso hacia las demás personas, para ayudar a las demás personas. Entonces yo no lo puedo usar como para mí, sí, nadie dice que no, pero esencialmente es para ayudar. Bueno, entonces voy a cobrar porque yo adivino sueños. No te pases tampoco de listo, ¿no? Mis hermanos, una manifestación del Espíritu Santo en una persona realmente no está descrita, porque así como hay muchos dones, también las manifestaciones son diversas, son variadas. Lo único que sí podemos entender a la perfección es que nada de lo que vemos en televisión, que nada de lo que hacen en otras iglesias en relación a poderes mágicos y movimientos para tumbar a la gente y no sé cuántas otras cosas, eso no es real, eso no pasa. Y ese no es el Espíritu Santo. El verdadero Espíritu Santo traerá paz, un amor por el prójimo verdadero, una emoción genuina, sí, pero no en ninguna parte de la Biblia dice que se emocionaron al grado del frenesí. Solo dice que les trajo un gozo enorme, un gozo fuerte. Y vuelvo a repetir, la característica del gozo nada tiene que ver con que alguien se pare y empiece a bailar. Bueno, que es divertido y muy padre ver a una persona que le duelen sus rodillas, su cadera, y más si es una persona viejita, pero que está tan contenta que no pudo pararse y levantarse a bailar. Puede manifestarse como un gozo extremo, sí, pero también la viejita no se va a subir a la mesa como una niña y se va a aventar al piso y va a derrapar con las rodillas y se va a volver a parar y lo va a volver a hacer. ¿Verdad que eso no es un gozo obviamente lógico? Pero a lo mejor sí se va a aventar con el pastor de la iglesia un buen danzón, ¿no? Me dolían mis rodillas, pero el Espíritu me acaba de quitar el dolor y hoy tengo ganas de bailar un tararán, tan, hasta allá, con él. Y de regreso. ¿A qué grado puede llegar el gozo, no? No confundamos el circo, la maroma y el teatro con el gozo verdadero de Dios. Y vuelvo a recalcar en lo más importante que ya entendimos. No intentemos cambiar el esquema de un buen servicio. Un verdadero y real servicio a Dios. Si nosotros tenemos como invitado al Espíritu Santo y Dios está complacido con su pueblo,
el poder de Dios estará fluyendo en medio de nosotros, trayendo gozo, paz, aprendizaje. Conoceremos y tendremos una relación con Dios. De otra manera, nada más estamos realmente perdiendo el tiempo y no estamos conociendo la importancia de alabar y honrar a Dios. Amén. Amén. Bien, pues por mi parte es todo lo que el Señor había puesto en mi corazón para traerle, que yo de alguna manera creo también que es muy importante que nosotros podamos entender que aún incluso en las cuestiones del culto, la paga del pecado y de deshonrar a Dios puede ser la muerte física, la muerte espiritual, por no ser honestos con Dios. Amén. ¿Amén?